desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte, por Maya Televisión, el departamento de prensa, instalado en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Estamos en el mero centro de San Pedro Sula. Para aquellas personas que se preguntan dónde queda Maya Comercial, en Maya Televisión en San Pedro Sula. Maya Televisión en el edificio donde también funciona Radio 1, que es el laboratorio taller de la Escuela de Locutores. 2 cuadras arriba del Parque Central Luis Alonso Barahona de la ciudad culta de la costa norte de Honduras. También le llaman de los Zorzales, otros le llaman la ciudad industrial, otras del comercio. Pero esto de la industria ahora está dividido entre Villanueva, Choloma, La Lima y hasta el Progreso y Oro también tiene maquila. Puerto Cortés en iguales condiciones, la zona de Naco entre Cortés y Santa Bárbara. Entonces esto de industrial pues se quedó un poquito ya nada más el emblema, pero la realidad es que es compartido esto de la industria. Pero sí, San Pedro Sula tiene bastante cultura, tiene bastante arte, una preocupación por la educación, el debate permanente y sobre todo San Pedro Sula es una zona bastante interesada en la política, tanto que el que gana el departamento de Cortés en un proceso electoral prácticamente se gana la elección general que se da aquí en el país. El tema de hoy es político, le damos la bienvenida a la teleaudiencia. Anticipadamente les decimos que es prohibido cerrar los ojos, no hay que dormirse, hay que mantenerse atentos a la presentación que hacemos hoy. La temática es sobre esa consulta popular que se está planteando a nivel de las negociaciones de los partidos políticos, especialmente el Partido Nacional, el Partido Libre, el Partido Liberal, y también está la fuerza del ingeniero Salvador Narrala con su partido Salvador de Honduras, y de ahí pues entran los otros partidos que de alguna manera tienen una participación. Alianza Patriótica, está la UD, la Democracia Cristiana, y ahí pues está otra fuerza que también tiene su participación, que sea de palabra, el periodista Edras Amado López allá en Tegucigalpa, y otros líderes que tienen que participar y están participando. Lo de la consulta popular incluso ya tiene cantidades de dinero que tendría que invertirse, no gastarse. Ya hacen una proyección de unos 200 millones de lempiras para esta consulta. Es algo parecido o casi igual a lo que propuso el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que le costó el golpe de Estado, la denominada cuarta urna. Si hay algunas diferencias, pues las vamos a marcar acá, y si hay coincidencias, pues igual. Lo raro es que hoy los nacionalistas, a través del señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, dice que esto es bueno. Lo que ayer fue malo, hoy es bueno. Y tal vez lo que hoy es malo para ellos, ayer fue bueno. Hemos invitado a un profesional que ha incursionado en la política. Su título es ingeniero industrial con una maestría en dirección empresarial. Fue precandidato, ex candidato a diputado del Pino Socialdemócrata en el departamento de Cortés, secretario del PAC, el otrora todopoderoso Partido Anticorrupción. Director de campaña del PAC. Director de campaña, nada más y nada menos. ¿Recuerdan ustedes aquella máquina tirando diputados y tirando alcaldes? Nadie va a olvidar que el PAC, que dirigía Salvador Narrala en ese momento, ganó la alcaldía de San Pedro Sula, y que por cuestiones de negocios y de vínculos familiares
Al final el arquitecto Milla no fue el alcalde, hubiera sido, como dicen en el pueblo, un solemne riendazo para la política nacional, como está sucediendo en La Lima, donde el Partido Liberal y el Partido Nacional fueron desplazados por Alianza Patriótica. En San Manuel Cortés y en Santa Cruz de Yojoa, el bipartidismo fue desplazado por el Partido Libre. Unos ejemplos nada más. Bienvenido, ingeniero Juan Manuel Matute, a Maya Televisión y el noticiario Al Fin de la Noche. Muchas gracias, Arnulfo, y a todos los amigos televidentes. Estamos en efecto aquí atendiendo muy gentilmente tu invitación para dilucidar sobre los diferentes temas en materia política, ¿verdad?, de todo lo que acontece en nuestro país, y felicitarte por esa descripción que hiciste de San Pedro Sula. Realmente tienes toda la razón, se queda corto con capital industrial. También tenemos comercio, también tenemos logística. San Pedro Sula se vuelve la ruta donde realmente todos tienen que cruzar, ¿verdad?, si quieren hacer turismo en los principales destinos de nuestro país. Así que San Pedro Sula es el orgullo, ¿verdad?, de nuestro país, ¿verdad?, como la segunda ciudad en cuanto a población, porque sabemos que la primera es Tegucigalpa, pero que San Pedro Sula representa prácticamente el 55% del Producto Interno Bruto que produce nuestro país, o sea que realmente es el motor económico de nuestro país. En este momento la teleaudiencia están haciendo los encuentros con su persona, el ejecutivo que estuvo en la empresa privada, el hombre que estuvo en las aulas universitarias y luego el acompañamiento que usted hizo en Estados Unidos por estas cuestiones de las negociaciones políticas, que es parte de su andar, de su... Hemos tenido una experiencia muy interesante, hemos sido bastante bendecidos por Dios. Trabajé 15 años en la compañía más grande de industria de bebidas en Honduras, como es la cervecería hondureña. Ahí me forjé como ejecutivo en el área de mercadeo y ventas. Conocí muchas personas profesionales de alto nivel, ¿verdad?, y en diferentes empresas. Eso me permitió pues tener una verdadera escuela de negocios, ¿verdad?, de un ámbito muy profesional, con una ética, porque tú lo sabes, Cervecería siempre ha sido una compañía transnacional que tiene buenos niveles, buenas prácticas profesionales que realmente deberían de replicarse en todo tipo de empresas en nuestro país. Posteriormente, como tú lo describías, incursionamos en el proyecto de la política, porque yo era justamente de los que leía noticias, bueno, leo siempre, ¿verdad?, hay que estar actualizado, leo noticias, estoy pendiente de los diferentes acontecimientos, y pues justamente solo cuestionaba, criticaba, y en ese andar conocí desde hace... Dice, miraba los toros desde la barrera, pero era un ciudadano que cuestionaba de una manera indiferente. Y todos los amigos, los círculos cercanos me decían, bueno, ¿y por qué tú no te involucras? Métase a lidiar. Métase a esa aventura política que te digo, realmente la política es muy bonita, realmente es súper interesante. Yo creo que la mayor ganancia que te debe dejar la política es la experiencia y sobre todo los amigos, las amistades que tú en el trayecto vas conociendo, pero a la vez también tiene muchos sinsabores, muchos reveses. En la política realmente es un territorio muy hostil, y no es para cualquiera. Realmente la persona tiene que saber no personalizar las cosas, no tomar todo de manera personal, porque recibes de todo tipo de engaños, traiciones, conspiraciones, envidias, ¿verdad?, que lastimosamente tú quieres incursionar con la mejor de las intenciones, pero en el trayecto encuentras todo tipo de personas. Fue así como hace ya prácticamente 18 años tengo una amistad muy cercana con el ingeniero Salvador Nasralla, a quien respeto, aprecio mucho y lo considero un amigo excepcional, ¿verdad?, una persona con muchos principios, con muchos valores, con mucha convicción y sobre todo muy valiente, ¿verdad?, que agarró la bandera de la anticorrupción en el país. Ahora ya todos te hablan de anticorrupción, pero realmente cuando empezó el ingeniero Nasralla encantó en gran medida al electorado
por ser una nueva propuesta de valor para el, y sobre todo en para, la costa norte, para el pueblo y en la costa norte fue, en Cortés particularmente, fue un hit arrollador. ¿Ganaron la alcaldía de San Pedro? Claro que sí, la alcaldía se ganó. La alcaldía de San Pedro Sula se ganó y eso el pueblo sanpedrano lo sabe. Quedó ese sinsabor de que al final no se respetó la voluntad de los sanpedranos, ¿verdad? Ni del candidato de ustedes ni de los políticos. Porque el sanpedrano mostró realmente que quería algo diferente. Y en este caso, pues, un outsider, ¿verdad? Que era la propuesta que había hecho el Partido Anticorrupción. El arquitecto Guillermo Mía. Y fue así como en San Pedro Sula él ganó. Por supuesto, era una buena propuesta, es un arquitecto, el sanpedrano lo valoró, ¿verdad? Como una persona, un empresario de la construcción. Pero más que todo era el pacto y la figura de y eso es lo que te iba a decir, que se cobijó, o sea, sin querer quitarle mérito al arquitecto Guillermo Mía, a quien también conozco y le tengo mucho aprecio y estima, pero se cobijó también bajo la figura del ingeniero Nasralla, como sucedió también con la mayoría de las personas que salieron electas en el año 2013. Realmente fue un triunfo para mí sorpresivo. 16 diputados. Fueron, lo creería. Eran 13 diputados. No, 13. Sí, 13. Iban 18, pero de ahí la maquinita los iba bajando hasta que hicieron una llama y dijeron, ahí ya para de contar. De los cuales salieron 6 en Cortés. Ajá. ¿Verdad? O sea, es una cifra sorpresiva. No, pero en Cortés la máquina del PAC tiró 16 diputados. Sí. En Cortés, de 20. Lo que pasa, Arnulfo, que hay que ver, tú lo estás midiendo en función de votos absolutos, pero con el tema del cociente electoral, entonces a la hora de hacer la fórmula, ya te daba que de 16, que realmente eran en votos absolutos los que más votaron, pasó la cifra a 6 diputados y en total... Es algo sorpresivo, o sea, realmente fue un éxito. Para haber incursionado Nasralla por primera vez en la política, en el año 2013, haber sacado 418,000 votos, haber sacado 13 diputados y haber ganado la segunda alcaldía más importante del país, eso irrumpió totalmente el esquema de la clase política tradicional. Que ustedes ganaron la de Choloma también. La de Choloma no, te soy sincero, no, la alcaldía de Choloma no se ganó, por muy lejos. O sea, Nasralla como candidato a la presidencia él barrió, en el nivel presidencial él barrió, pero en el nivel de alcaldías no, solamente San Pedro Sula y estuvo cercano a ganar también la alcaldía de Ciguatepeque. Esas dos son las que más estuvo cerca, bueno, la de San Pedro se ganó y la de Ciguatepeque estuvo cerca de ganarle al ingeniero Nasralla con esa propuesta que en aquel entonces era el Partido Anticorrupción de una forma pura, gente nueva, gente que no había incursionado y posteriormente el gobierno, el partido de gobierno se blinda y obviamente ya dijo no vamos a permitir otra sorpresa como ocurrió la vez pasada en Cortés. Y pues ya todos sabemos la historia, al final el Partido Anticorrupción se pierde, en gran parte porque había línea del Partido Nacional. ¿A quién le quitaron más ustedes de acuerdo al balance que hicieron? ¿Al Libre, a los nacionalistas? En la primera elección, en el 2013, PAC, sin lugar a dudas al Partido Liberal, sin lugar a dudas. Porque tú estás hablando de que el votante del Partido Anticorrupción era principalmente aquel simpatizante del ingeniero Nasralla, que en su mayoría son jóvenes y personas independientes, que al no haber un partido anticorrupción como no existía antes del 2013, posiblemente por temas de ideología, de un pensamiento mucho más moderado, más mesurado, tenderían a irse al Partido Liberal, a diferencia de Libre, pues que ya tiene un discurso un poquito más de izquierda, ¿verdad? O sea, más tirando hacia ese tipo de ideología, con la cual no compagina mucho de los electores y sobre todo el segmento de electores independientes. Sí. Y luego, pues, usted viaja acompañando la comitiva de... Bueno, te comentaba que una de las cuestiones de la experiencia fue en el tema del 2013, se cierra el capítulo después de esa elección con para mí unos resultados
muy buenos para hacer primera incursión. Luego de ello empezamos a reconstruir todo el partido a nivel nacional, de la mano del ingeniero Nasralla. Me nombra a su servidor como director nacional de campaña, y fue así como empezamos a construirle poco a poco el discurso al ingeniero Nasralla. Fíjate que es la primera vez que yo me refiero a esto y públicamente. Como dicen en México, la está soltando. La estamos soltando, estamos dando la primicia. Trabajé muy de la mano con Salvador, y tú le puedes preguntar, prácticamente fui la persona que contribuyó enormemente a construirle su discurso, a formarle en diferentes ámbitos, ¿verdad? Obviamente él es una persona profesional, capaz, que tiene una extraordinaria capacidad de recepcionar, de recepción. Tú le explicas las cosas, él rapidito te entiende y te lo interpreta y lo explica mejor que cualquier profesional. Salvador, si tú recuerdas, tenía un programa que se llamaba Salvador a las 7. Claro. Nosotros le preparábamos, junto con el equipo, los temas domingo a domingo. Y tú recuerdas que Salvador abordaba temas como de infraestructura, de educación, de salud, y siempre mostraba las diferentes cifras. Porque nosotros en su formación le decíamos, tú tienes que, a la par de la crítica, tienes que dar la propuesta. Porque en la primera campaña fue de las cosas que le cuestionaban al ingeniero Nasralla, que solo critica, habla, ¿y usted qué propone? Entonces empezamos a dar muchas propuestas que sirvieron para que realmente Nasralla fuese el rival a vencer de Juan Orlando Hernández, al punto de que había que debilitarlo, y para eso una de las estrategias primarias era definitivamente quitarle el partido y luego asociarlo con MEL, que esa fue como la estrategia del Partido Nacional, ¿verdad? Siempre polarizar izquierda-derecha, asustar a la población, y el presidente Zelaya, pues obviamente tuvo una lectura muy sagaz. El presidente Zelaya realmente es de los políticos más sagaces que ha dado el país en la era democrática, muy táctico, muy listo para lo que es el olfato de las cosas, de lo que está sucediendo. Y el presidente Zelaya entendió en aquel entonces, a principios del año pasado, que Libre por sí solo no podía llegar, pero también pudo ver que Salvador Nasralla había quedado sin partido. Lo que se llama revitalizar el estaba partido. Débil, entonces era una sinergia perfecta, porque tú tenías a un Nasralla popular, pero sin estructura, y por otro lado tenías a la segunda estructura más fuerte del país, que es Libre, ¿verdad? Porque la primera, por temas de que están en el poder y logística, es el Partido Nacional. La chequera y sin rendir cuentas a nadie, es la del Partido Nacional, pero tenías la de Libre, pero no había una figura popular que encajara y empalmara como lo hizo el ingeniero Nasralla. Y fue así que ya en ese proceso, al arrebatarnos el PAC, porque todo el mundo sabe que el PAC se lo quitaron a Salvador Nasralla de una forma descarada prácticamente, al punto que tú ves lo que sucedió con el PAC. Creo que 3,000 votos, si no me equivoco, fue lo que sacó. Ya en la dirección de Marlene Alvarenga. Es 3,000 votos. Eso te demuestra que el PAC era Nasralla, que Nasralla era el epicentro del partido, que todos seguíamos la figura del ingeniero Nasralla. Y solamente saca un diputado y pues obviamente la gente sigue mucho figuras conocidas, figuras mediáticas, que en este caso es el exfutbolista defensa de la selección nacional, Osman Chávez, como también salió Yergo, como también han salido otros, Wilmer Velázquez, otros, porque la gente se deja llevar siempre por figuras conocidas que han tenido cierta exposición mediática, pero que no necesariamente representan lo mejor para llegar a un Congreso Nacional a tomar medidas. Ellos están en su derecho, obviamente, de participar, porque la ley solo te dice que tienes que ser mayor de 18 años, ciudadano hondureño, y lo puedes hacer. Pero el genuino legislador... Pero yo creo que cada quien debe estar en el área que le corresponde. Es como que queramos me quiera poner yo a jugar de volante en la selección nacional, o de delantero, o queramos poner al ingeniero Nasralla de delantero. O sea, no, cada quien está en su ámbito. Pero
eso no es culpa de ellos. Al final estas cosas se dan producto de la carencia de líderes y el desprestigio de la clase política tradicional. Entonces, ante la ausencia de líderes que sean ejemplo para el pueblo, surgen figuras mediáticas que al final son los que, aprovechando esa exposición, llegan al Congreso Nacional y pues al final no necesariamente hacen el mejor papel, ¿verdad? Aunque en su mayoría pues ellos son personas honorables, que es lo que realmente el pueblo al final desea. Te comentaba, y para cerrar este ciclo de la narrativa que te estaba dando, después de eso entramos en el proceso de la alianza, ¿verdad? Y ya quedo como secretario privado y enlace del ingeniero Nasralla, manejando pues obviamente siempre su discurso, su agenda. Hicimos todo el acompañamiento en el proceso de negociación, estuvimos en reuniones claves, o sea, prácticamente estábamos en segunda línea en la estructura política, porque en la primera línea pues obviamente tú tenías a los candidatos, Juan Orlando Hernández, Salvador Nasralla, tenías al coordinador de la alianza, el presidente Manuel Zelaya, a Luis Zelaya, pero ya en segunda línea tú tienes tenías una Rixi Moncada, a un Juan Manuel Matute, a un Guillermo Valle, Belinda Martínez, por mencionarte, Juan Barahona, por mencionarte así, personas que estaban siempre cercanas en la toma de decisión. Estuvimos en muchas reuniones desde que se construyó la alianza, estuvimos para el 15 de enero en la asamblea, en Tegucigalpa, en el Nacional de Ingenieros Coliseum, cuando se anuncia la alianza. Es ahí donde se le encienden las alarmas al Partido Nacional para quitarle el Partido Anticorrupción a Salvador Nasralla, y posteriormente en mayo, también acompañando a Salvador en la mesa principal, cuando lo nombran ya candidato oficial de la alianza de oposición. Otra de las reuniones claves en las que nosotros estuvimos fue cuando se ventilaba de que existía la posibilidad de que el Partido Liberal se uniera a la alianza, cuando llegó Luis Zelaya acompañado de Alfredo Saavedra, y fue muy penoso lo que nosotros escuchamos, porque, y a la fecha yo se lo he mencionado al ingeniero Luis Zelaya, que lo considero un gran tipo, una gran persona, un buen hondureño, pero no sé qué sucedió en aquel momento, quizás mal asesorado, no lo sé, porque si el Partido Liberal se hubiese unido a la alianza, a Juan Orlando no le hubiese tocado más que entregar los pendientes y decir, bueno, estoy listo, el 27 de enero esto es lo que tienen que hacer ustedes, y traten de tomar las mejores decisiones. Pero te digo, Arnulfo, todos empezaron a hablar. Habló Salvador, habló doña Xiomara Castro, habló Mel Zelaya, habló Guillermo Valle, y todos hablaron de la necesidad de derrotar la dictadura, de unirnos para salir adelante, para ganar las elecciones y que Juan Orlando no se perpetuara, no tuviera esta reelección ilegal. Lastimosamente, cuando le tocó el turno a Luis Zelaya, dijo, yo creo que aquí todos parten de una premisa equivocada. Yo no necesito de una alianza para derrotar a Juan Orlando Hernández. Mira, eso fue algo que todos quedamos en el momento como desencajados, no lo podíamos creer, y pues al final lo que te queda a ti es respetar la opinión de la otra persona, pues, pero porque tienes que manejar una política de altura también. No soy partidario y siempre en nuestras asesorías, en nuestras pláticas con el ingeniero Nasralla, siempre le hablábamos a él y le aconsejamos a él, a la fecha, manejar una campaña de altura, de propuestas, no de ofensas, no de destrucción, porque de eso está empalagado ya el pueblo hondureño. Necesitamos ser nosotros una nueva generación de políticos, una nueva generación que brinde propuestas, que brinde soluciones, no que critique, no que quiera levantar popularidad a costa de degradar la imagen de otro adversario, porque para mí los nacionalistas no son enemigos, para mí los nacionalistas no son rivales, son adversarios políticos, y les adversamos en las diferentes medidas que han ido encaminadas a empobrecer más a nuestro país. Y esas son las cosas que en la oposición desde ahora tenemos que construir y plantearle al pueblo hondureño, porque nosotros tenemos que perseguir, Arnulfo, una causa y no una persona.
Y yo creo que ese es el problema cuando el pueblo no tiene claridad. A veces queremos seguir primero a una persona y que la causa encasille en él. Y no debe ser así. Todos debemos perseguir una causa y con una plataforma ya sólida, ya bien robusta, bien construida, los líderes saldrán por sí solos, sí, y el mismo pueblo va a entenderlo. Y están hablando pues que una de las causas que se está proponiendo es esto de la consulta popular, que tiene relación incluso con las elecciones internas de los partidos, que se convierte en un desgaste, un gasto y ya algo completamente desfasado. Maya Televisión, el noticiario Al Fin de la Noche, nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Matute. Estamos analizando en esta oportunidad cuestiones políticas, específicamente lo de la consulta popular. Solamente una pausa desde el máster principal en Tegucigalpa, luego regresamos desde la ciudad de San Pedro Sula. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio, siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV.
Maya Televisión, su noticiario Al Fin de la Noche, de la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por los reportes. Ahí en la pantalla está el número de WhatsApp 9992-0594. El acompañamiento en las redes sociales, nuestra estructura de transmisión, más de 600 compañías de cable, por supuesto todas las redes sociales y la teleaudiencia a nivel internacional. Para quienes no han visto las presentaciones en su totalidad del año 2018, afíliense a nuestro canal de YouTube, ponga allí Al Fin de la Noche Maya Televisión. Si llegó tarde a la presentación, en esta oportunidad, bueno, éntrele allí al YouTube y vea la presentación que está haciendo en este momento el ingeniero Juan Manuel Matute. Y la temática que estamos abordando hoy es eminentemente política, y esto que se habla de la consulta popular. Dice el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, que un proceso de esto le costaría a Honduras 200 millones de lempiras, una consulta popular y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero más que la cantidad de dinero, el beneficio que tendría la población. Aunque nosotros lo que sentimos, esto es una línea viable, pero hay otra exigencia que es lo que quiere la población. Un cambio más contundente, más rotundo, más radical, para que la población vuelva a entonarse en el nivel con que estaba hasta el año 2009, ingeniero Matute. Sí, yo creo que consultarle al pueblo es legítimo y creo que debe ser el mecanismo para dilucidar todo este tema de la crisis política que seguimos viviendo a la fecha. La pregunta o el cuestionamiento aquí, Arnulfo, debe ser ¿por qué la inconsistencia y disparidad del Partido Nacional? ¿Por qué lo que antes era malo ahora resulta que es bueno? ¿Por qué se satanizó al presidente Zelaya al punto que le costó en mayo del 2009, 28 de junio del 2009, el golpe de Estado? Porque realmente fue golpe de Estado, no lo dejaron terminar al presidente Zelaya, cuando estaba en un proyecto el tema de la cuarta urna, que por cierto era no vinculante, no significaba de que si el pueblo decía que había que continuar o que quería esa cuarta urna, ¿verdad?, para consultarle sobre el tema de la reelección, no necesariamente era vinculante, había que llevarlo o elevarlo a otros niveles, entre ellos el Congreso Nacional. Exactamente, no era vinculante, que eso es lo más importante. Pero hay que entender qué vamos a consultar al pueblo hondureño y con qué espíritu lo vamos a hacer. Porque dentro de las cosas que nosotros estamos cuestionando severamente es que esto no sea para hacer solamente una Asamblea Nacional Constituyente que vaya a la medida del zapato de cierta clase política tradicional, con el fin de protegerse ellos en sus actos de corrupción o de repartirse el poder de manera alterna. Entonces, nosotros en la oposición, estando en el lado del ingeniero Salvador Nasralla, planteamos que se haga la consulta popular al pueblo, pero que los temas sean directos en función de, número uno, consultar sobre la legitimidad del presidente Juan Orlando Hernández, que sabemos que ganó de forma fraudulenta. No es posible que al 57% de los votos, de las lecturas, que tú te acuerdas, ese 26 de noviembre, 27 para ser exacto, a la 1:30 de la madrugada, Salvador Nasralla llevaba una ventaja de 5% y de manera sorpresiva, como siempre, se detiene el sistema, se va la energía eléctrica, que faltaban los votos rurales, o sea, términos técnicos que jamás se habían escuchado en toda la historia de la realidad política del país. Se revierte la tendencia, algo inexplicable para ningún matemático en el mundo. Sabemos que hubo fraude, tenemos un tribunal supremo, que el Supremo no tiene nada, electoral, cuestionado totalmente. Entonces las preguntas tienen que ir, ¿está de acuerdo usted o considera usted que es legítimo el gobierno actual de Juan Orlando Hernández, porque no le podemos llamar presidente, Juan Orlando Hernández, sí o no? Y que haya
una respuesta o una acción vinculante, que en caso de que salga que no, se pida la renuncia inmediata del presidente Hernández. La segunda, para ya definir y solventar de una vez por todas el tema de la reelección. ¿Está de acuerdo el pueblo hondureño con la reelección? ¿Sí o no? Y en caso de que el pueblo hondureño no esté de acuerdo con la reelección, la Constitución actual sigue vigente, como debe ser. Si el pueblo hondureño no está de acuerdo, te vuelve a vincular con la primera pregunta sobre la legitimidad del actual gobierno. Entonces, pedir una acción inmediata, que sería la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. En caso de que el pueblo hondureño diga, sí estoy de acuerdo con la reelección, ok, definamos, ¿debe ser continua o debe ser alterna? ¿Debe ser por cuántos periodos? Ya de una vez, preguntémosle al pueblo, la Constitución le denomina al soberano, que es el único que puede realmente definir o decidir sobre ese tema que es de trascendencia nacional. Y lo otro, pues, es hablar de las medidas que realmente deben favorecer al pueblo hondureño. Entre ellas, medidas de tipo económico. ¿Está de acuerdo el pueblo hondureño o estaría de acuerdo el pueblo hondureño en aras de incentivar la economía y de fomentar el empleo, que exista una baja en los impuestos? ¿Sí o no? Porque esto ya no se aguanta. Realmente, Arnulfo, no solamente es un sentimiento anti-Jo, no solamente se trata de venir a tu programa y decirle a los televidentes fuera Jo, realmente se trata de evidenciar qué es lo que está pasando. Juan Orlando es incapaz de gobernar el país. Esto se ha ido de las manos. Dime tú quién está bien en este país. ¿Acaso la crisis migratoria de los más de 5,000 hondureños que se fueron? Las tres respuestas de las caravanas. Las caravanas. Desempleo, inseguridad y corrupción. Eso no hay una bolsa que pueda financiar tanta cantidad de personas, que te sostenga a tantas personas, o que lo haga de malintencionado, o que tú quieras llegar a organizar fácil 5,000 personas y que te van a hacer caso. Eso no es así. Eso es cuando ya realmente el pueblo ha perdido las esperanzas. Ha perdido las esperanzas de encontrar un empleo digno, ha perdido las esperanzas de tener salud, ha perdido la esperanza de tener seguridad en su propio barrio. Entonces, esas cosas son las que se deben dilucidar en un debate. Consultarle al pueblo, ¿está usted de acuerdo en que quitemos la ley de secretos? ¿Por qué hay ley de secretos? ¿Por qué no podemos ver, amigos televidentes, en qué se gasta la tasa de seguridad? Tú me estabas comentando de los femicidios. ¿Cómo va en proporción de la inversión del tema de la tasa de seguridad? ¿Cómo va eso en función de los resultados? ¿Por qué cada 14, cada 12 horas matan a una mujer en Honduras? O más, quizás, porque hay subregistros que no podemos ver. Entonces, esos son los temas que realmente son de debate, de cuestionamiento. El presidente y el Partido Nacional han demostrado incapacidad para gobernar. Esto se les ha ido de las manos. No ha atacado el tema del desempleo, no ha atacado el tema migratorio. Seguimos teniendo la carga tributaria más alta de la región. Honduras posee el impuesto sobre ventas más alto de Centroamérica, 15%. En El Salvador es 12%. En Panamá un 7%. En Costa Rica 12%. Cuando tenemos la economía más débil de la región, después de Nicaragua, que Nicaragua recién pues ha entrado, tú lo sabes, en el tema también de la crisis política, y con menos poder adquisitivo. Para que tú tengas idea, en el estado más alto, en Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, el impuesto sobre venta más alto es de 9.75%. No llega ni a 10%. Y Honduras, una economía que se encuentra en precario, nos ponen un 15%. A eso sumémosle el impuesto sobre la renta, a eso sumémosle los altos costos de la energía eléctrica, la tasa de seguridad, en San Pedro Sula del siglo XXI. Las tasas municipales, que ese es otro tema también, en qué se invierten nuestros impuestos. Hasta el momento no hay leyes de transparencia donde el pueblo pueda acceder a un portal y entender en qué se está gastando nuestros impuestos. Tenemos ahora carreteras con peajes. O sea, hay cosas en las que realmente el Partido Nacional ha trabajado, pero llevan vicios de corrupción o son
altamente costosas para el país. Y un ejemplo de ello es la carretera entre lo que ellos llaman el corredor logístico, porque para hacer publicidad son buenos, el corredor logístico, el corredor seco, el corredor turístico, el corredor agrícola, el corredor pacífico, etcétera, etcétera, el corredor Lenca. ¿Pero a qué costo? Esa carretera entre Tegucigalpa y San Pedro Sula le pudo haber costado al pueblo hondureño 0 lempiras. 0, pueblo hondureño. Gran parte de esa carretera se construyó con fondos de la cuenta del milenio. En aquellos años Honduras accedía con pactos de 230 millones de dólares por año, cada evaluación. Y en los últimos gobiernos nacionalistas no se ha accedido a un tan solo compacto. Ni se va a acceder hasta Y ni se va a acceder. ¿Por qué? Por corrupción. Entonces, todos esos corredores, el agrícola, el seco, están bien, pero le hubiesen costado al pueblo hondureño 0 lempiras. Porque de haber accedido a esos compactos, no hubiese habido necesidad de hacer negocios con peajes y clavándole más impuestos al pueblo hondureño. Esos son los temas que hay que cuestionar. Y te repito, no solo es un fuera jo, es mostrando con evidencia lo que te estamos planteando en este momento. ¿Dónde está, así como existe, y yo invito en este caso al Ministerio de Economía, al de Industria y Comercio o al Ministerio del Trabajo, así como hay un observatorio de la violencia, yo haría también un observatorio del desempleo en el país. Por ejemplo, la tan publicitada el Plan 2020, que se lanzó con bombos y platillos, tú lo recuerdas, el Plan 2020, que Honduras tiene que apostar a 5 grandes rubros: el turismo, la manufactura, el servicio al cliente, la agroindustria, entre otros, y que eso iba a generar en los próximos 5 años 600,000 empleos. Esa fue la promesa, ese fue el diseño, que en el PowerPoint, en la computadora, en la edición impresa, muy lindo, te aguanta con todo. Pero ¿dónde hay un observatorio del desempleo que me diga la efectividad? Yo lancé el Plan 2020 hace 2 años, porque se lanzó hace 2 años, quiero rendirle un informe a la nación para decirle, estos son los resultados del Plan 2020. De los 600,000 empleos que te prometí, pueblo hondureño, hemos generado esto y esto, desglosado por cada una de las industrias. No existe, porque no está dando los resultados. Por eso la gente se va del país, porque no se aguanta esta situación. No se aguanta porque, nuevamente, todo lleva vicios de corrupción o todo lleva un encarecimiento, negocios sucios que no favorecen en nada al pueblo hondureño. Entonces, en este momento, hablando del tema de la consulta popular, son esos 3 grandes temas: hablar de la legitimidad del actual gobierno, hablar del tema de la reelección y hablar medidas que vayan encaminadas a favorecer al pueblo hondureño, sobre todo en temas que tengan que ver con la transparencia, con la anticorrupción y con fomentar el empleo, que es el principal problema que tiene el país y que el presidente no lo está atacando. Esta cuestión nos lleva a lo que están hablando en este momento. Decía el señor Fito Facusé que para crear 126,000 plazas de empleo se tardaron 30 años, porque 10 fueron de preparación, 20 de ejecución, y en este instante se habla de 300,000 plazas. Luego pues de las caravanas y de otras propuestas que salen, vamos a echarle un vistazo a los periódicos. Dice: beneficios ilusiona a mis pymes, exoneración de tasas e impuestos. Nueva legislación aprobada se estima que generará entre 100,000 y 300,000 nuevos puestos de trabajo. Habrá un fondo de 2.400 millones para beneficiar a miles de micro y pequeñas empresas. Como te decía, el PowerPoint, la computadora, la primera plana del periódico, aguanta con todo. Ok, ¿dónde están los funcionarios del gobierno? Y sería interesante que tú los invitaras a tu programa para que informen a esos micro y pequeños empresarios que quieren emprender un negocio, que quieren realmente arriesgar, que quieren apostar por invertir en nuestro país, por generar ese empleo. ¿Dónde están esos fondos? ¿A dónde hay que abocarse? ¿A qué ventanilla? ¿Dónde está la exoneración? ¿Qué me va a exonerar la alcaldía de San Pedro Sula en este caso? ¿Qué va a exonerar la alcaldía de Tegucigalpa? Son medidas
que realmente la hacen para aplacar los ánimos, para hacer creerle a la gente, y no es ser pesimista, vámonos a los hechos. Esto va a ser igual que el Plan 2020, porque si es así, no tienen la credibilidad en este momento para prometer algo. Si yo quiero guardar mis reservas, sería interesante, y cuando guste podemos regresar a tu programa para debatir con algún funcionario del partido de gobierno para que nos informe respecto a estas medidas. ¿Dónde se materializa esto? ¿A dónde yo, como Juan Manuel Matute, como un ciudadano que quiera apostar, que quiere invertir en nuestro país, a dónde tengo que remitirme para acceder a este préstamo, acceder a estos créditos, para ampararme en los 3 años que habla esta ley, esta iniciativa de ley, de estar exonerado sobre el impuesto sobre la renta, sobre ciertas tasas municipales? A esta medida yo le agregaría también, porque no lo han considerado, yo le agregaría una tasa preferencial en el cobro de la energía eléctrica también. Claro. Y que vaya en función, porque tú no le tienes que regalar las cosas a la gente, realmente en el primer mundo no se manejan así las cosas, te tiene que costar, porque esto realmente tiene una cadena de valor, o sea, todo tiene un costo de producción. El otro problema es la inseguridad. Pero tienes que escalonarlo. Y atención, una medida que podría servir para los amigos de la ENE, deberían de escalonarlo de manera que haya una tabla que si tú eres microempresario, te diga, bueno, si tú generas de 1 o de 3 a 10 empleos, tú vas a tener un descuento de 10% en tu tarifa de la energía eléctrica. Si generas entre 20 a 30 empleos, de un 15%. Si generas más de 50 empleos, tienes ¿Qué te va a permitir eso, Arnulfo? Tener un respiro. Saber que tú estás retribuyéndole al país lo que tú estás arriesgando, porque estás generando empleo, por ende estás dinamizando la economía, estás tributando, porque también hay un impuesto sobre ventas, hay impuestos, otros tipos de impuestos que los consumidores pagan, también los emprendedores. Entonces, lo que sucede con el gobierno de Juan Orlando Hernández y de los nacionalistas, técnicamente se le llama que ellos apuestan a una economía de contracción. Cuando tú implementas una economía de contracción, lo que haces es ponerle más impuestos al pueblo, con cargas tributarias como el impuesto sobre la renta altísimo, el impuesto sobre venta, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Eso contrae la economía, disminuye el poder adquisitivo. ¿Qué hacen en los países del primer mundo? Cuando hay recesión, en el 32 en Estados Unidos, cuando Ronald Reagan en los 80, ahora con Donald Trump, lo que hacen es una baja en los impuestos. De manera que cuando tienes una baja en los impuestos, le das mayor poder adquisitivo al consumidor. Por ende, tiene más dinero para gastar y por ello dinamiza la economía. Ese fenómeno de Estados Unidos. Pero aquí es al revés. Cuando hay recesión o hay devaluación, los precios de las casas, digamos, las viviendas, bajan y no vuelven a subir, se mantienen. En cambio aquí suben y nunca va a encontrar usted el precio de un inmueble, en este caso de una vivienda, a que baje. Y lo que tú mencionabas también, el tema de la seguridad jurídica, seguridad ciudadana y seguridad jurídica. No podemos estar cambiando las reglas del juego a cada rato, porque eso ahuyenta a todo inversionista. Nadie va a arriesgar capitales en un país donde un presidente es cuestionado su legitimidad. Nadie va a invertir capitales en un país donde no hay elecciones libres, donde se sabe que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral obedecen órdenes del presidente de la República, porque hay conflicto de interés. Dime, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el que manejó las elecciones, ¿tiene una hija en qué puesto? En altos cargos. En altos cargos, era vicecanciller, ¿no? Claro. Y no tenemos nada en contra de la persona. Lo que estamos hablando es del conflicto de interés. Entonces, si tú como padre tienes a una hija enchambada, como se dice popularmente, ¿quién vas a querer que gane las elecciones? ¿A quién vas a proteger? ¿Qué intereses vas a proteger? Tú sabes que si no gana el que te tiene a ti y a tu hija ahí, sabes que vas para afuera. Entonces hay un conflicto de interés.
Esas cosas no pueden suceder, no pueden seguir pasando en nuestro país. Tenemos que cambiar la mentalidad, y para eso yo invito, porque ha sido difícil, Arnulfo, en este transitar, y amigos televidentes, yo invito a esas nuevas generaciones a que incursionemos en la política, a que dejemos de ser indiferentes, porque te lo digo, el cardenal Rodríguez puede estarse desgaleando todos los domingos en el púlpito, en la iglesia, o el pastor Germán Ponce, o el mismo Salvador Narrala en 5 Deportivo, en sus programas de televisión, pero ahí no se toman decisiones. El cardenal no toma decisiones, orienta. El pastor Germán Ponce no toma decisiones, orienta. O sea, cada quien tiene su giro, cada quien tiene una razón de ser en la sociedad. Que se constituyen como idiotización. Pero si realmente quieres hacer cambios y quieres estar donde se toman las decisiones, hay que incursionar en la política. ¿Qué es la consulta para ustedes, lo que es la oposición, desde el Pino? La consulta es tomar en cuenta al pueblo hondureño, pero sobre aspectos que sean de beneficio y de trascendencia para el pueblo, no para un pequeño grupo que quiere quizás protegerse, mantenerse en la impunidad, guardar el status quo y alternar el poder entre ellos. Esa es la consulta para nosotros. Ese debe ser el espíritu y la razón de ser de una consulta al pueblo hondureño. Maya Televisión es un noticiario al fin de la noche de la ciudad de San Pedro Sula. Comparece el ingeniero Juan Manuel Matute. Este hombre es de Tegucigalpa y está en la costa norte de Honduras. Este es otro problema que hay que consultar. ¿Qué anda haciendo en la ciudad de San Pedro Sula? Son juventudes, parte de la migración. Aquí la tenemos, estamos presentes, entonces no es cuestión, como quien dice, que sea raro. El presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, mandó un Twitter: no hay que tenerle temor a la consulta popular, dice. Hay que entenderla como el instrumento idóneo para llevar todos juntos a Honduras por la senda del desarrollo y alcanzar la paz y la tranquilidad. Es una expresión que fue como un balde de agua fría venido desde alguien del Partido Nacional que satanizó, que participó en ese golpe de Estado. Estamos hablando del Partido Nacional, que fue el mejor beneficiado. El Partido Liberal ha sacado la peor parte. Nos detenemos y luego volvemos con esta propuesta que se está llevando. Es una tan sola, porque está la plataforma ciudadana que pide inmediatamente la renuncia, la salida de Juan Orlando Hernández, y 6 meses después de instalado un nuevo gobierno, convocar a elecciones, nuevas elecciones, que también Narrala es lo mismo que está pidiendo y que se dice que será una realidad aquí en Honduras. Volvemos para que escuchemos a este joven líder, a este profesional Juan Manuel Matute. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio, siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos.
Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. La compañía de ustedes es muy importante, es trascendente y es esencial. No solamente es ver y escuchar, ya lo dijo nuestro invitado, hay que participar. Estaba viendo ahí en las páginas que mataron a una presidenta de patronatos allá en Tegucigalpa, y estaba viendo ahí el recuento que aproximadamente 10 líderes comunales han sido asesinados. Y luego lamentar la muerte de esta atleta fisiculturista, la señora Evans. Se la llevó la criminalidad en la zona del Valle de Sula. Esto es parte del movimiento político que se está dando para solucionar o buscar algunas situaciones paliativas a esta criminalidad que impera en el país. Y luego pues encontrarnos como datos del FOSDE, donde 3 millones de personas solo comen un tiempo al día. Qué terrible. Esa deuda externa de más de 9.000 millones de dólares. Y luego pues el presupuesto donde a educación le toca el 20% en conjunto con el Ministerio de Salud. Mientras que seguridad y defensa, los aumentos que han tenido son, como que dice, escandalosos. Bien, esta situación de la consulta, lo que ha dicho el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, no hay que tenerle temor a la consulta popular. Bueno, yo retaría a Mauricio Oliva, en primer lugar, diciendo, ¿y por qué sí le tenían miedo en el 2009? ¿Por qué sí le tuvieron miedo en el 2009 y ahora no? Y si él quiere ser consistente con lo que ha puesto en su tweet, entonces, Mauricio Oliva, consultemos al pueblo hondureño sobre estas medidas, consultemos al pueblo hondureño sobre la ilegalidad de los puestos que ustedes están usurpando porque saben que no deberían de estar ahí, porque no ganaron las elecciones. Consultemos al pueblo sobre eso, no hay que temer, usted lo dice, consultemos al pueblo sobre eso, consultemos al pueblo sobre la reelección, si la quiere o no la quiere, por cuánto tiempo, si la quiere continua, si la quiere alterna, y consultemos al pueblo sobre medidas que vengan a beneficiar y a encaminar hacia una economía no de contracción, sino de expansión, que sería la baja a los impuestos, como ya lo expuse en el bloque anterior. Consultarle sobre todo los diputados. Y él está en un puesto de decisión. O sea, estamos hablando de que Mauricio Oliva está en el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Consultémosle al pueblo hondureño sobre los temas de la anticorrupción, sobre la impunidad, cuántos casos en impunidad hay dormidos. Ya el pueblo está a la expectativa de Pandora 2, Pandora 3. La línea del subsidio, la línea del fondo departamental. Todas esas cosas, del fondo del Seguro Social, cuando ocurrió ese escándalo, todos sabemos, ¿verdad? Los 7.000 millones que a la fecha... Consultémosle al pueblo hondureño y sin temor, como lo dice usted en el tuit, consultémosle al pueblo hondureño si está de acuerdo que los autores materiales del Seguro Social guarden prisión en un batallón o quieren para que construyan cárceles de máxima seguridad si los tienen en un batallón a estas personas. Consultémosle al pueblo si está de acuerdo con eso. Yo estoy seguro que el pueblo hondureño va a dar un rotundo no. Entonces,
Solo en nuestro país se miran esas cosas. Solo en nuestro país se ve que no hay un expresidente preso. Lo tiene El Salvador, lo tiene Guatemala, lo tiene Nicaragua, lo tiene Costa Rica, todos, menos Honduras. El que lo tiene es en Estados Unidos, por el escándalo del FIFA Gate. Y realmente por asuntos ajenos a la política, sino que al fútbol, que fue descubierto por personas del primer mundo, ¿verdad? Del caso de la FIFA, y que al final están pagando su condena en Estados Unidos. Entonces, esas son las cosas que frustran al pueblo hondureño, y yo comparto con Mauricio Oliva que no hay que tener temor, pero seamos consistentes en los asuntos que hay que consultarle al pueblo. Sí, y habla de alcanzar la paz y la tranquilidad. Esto debieron pensarlo en el año 2009. Una paz y una tranquilidad que no se alcanza porque ellos están usurpando puestos que no le competen. El pueblo sabe, por lo menos el 60%, que los que están allí no votamos por ellos. O sea, ellos están ahí, se impusieron a la brava, haciendo fraude, y pues de todos es harto sabido, ¿verdad?, que esto es así, pero más temprano que tarde estoy seguro que este gobierno va a caer. Y va a caer porque todo es insostenible, la deuda pública, la carga tributaria, el desempleo, o sea, hay incapacidad para gobernar. En este último minuto, ingeniero Juan Manuel Matute, ¿ve usted afuera Juan Orlando Hernández con estos instrumentos que se echaron a andar, bien por una consulta o bien con la plataforma ciudadana? Lo veo por fuera en todo sentido, cada vez está más debilitado, cada vez lo vemos más solo, o sea, ya no lo vemos. Lo último es que la ONU está negociando amnistía para él. Pues al final que sea lo mejor para el pueblo hondureño. Si se investiga sobre los diferentes casos de corrupción, que el pueblo sepa qué es lo que ha sucedido, eliminar esa ley de secretos, eliminar la tasa de seguridad, eliminar todas esas cosas que han venido a perjudicar al pueblo hondureño. Y como te digo, en la oposición tenemos que reconstruirnos y empezar a buscar esos liderazgos que sean capaces de ir al frente para solventarle los problemas al pueblo hondureño. Maya Televisión, su noticiario al fin de la noche, desde Honduras, la costa norte de la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué líderes los que tenemos? El ingeniero Juan Manuel Matute. Saludos a Tegucigalpa, Comayagua y por supuesto a La Ceiba, a Choluteca, Puerto Cortés, allá en Juticalpa, en Catacamas. Les enviamos saludos muy especiales también a la gente en Islas de la Bahía, todo el país, y también al departamento número 19. Ha comparecido Juan Manuel Matute. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.